a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Uy, aquí tenemos un batería con máscara. Sí, bueno, No sé quién puede ser. realmente el batería es, digamos, los músicos soporte del grupo en sí, porque es Broken by the Scream. ¿Te acuerdas, Anda, no? mira, De sí, esta sí. banda, Uy, de estas cuatro chicas, bien, sí, sí. que además estaban identificadas con colores, si Sí, no sí. recuerdas mal. Vale. Hay una novedad, bueno, a todo esto es Tai el que patrocina esta reacción y nos dice lo siguiente, que tiene una colaboración especial, Satoru Ikezaki, mejor conocido por su nombre artístico Shunshine Ikezaki, que es un comediante japonés. ¿Vale? Te iba a decir que no tenía el gusto No, yo tampoco lo tengo. de conocerle. Vale, así que bueno, veremos qué aportación tiene este comediante dentro de este tema que vamos a escuchar, que se llama Rising Sun, eh, con la colaboración del susodicho, ¿no? De Ujú. este comediante Sunshine Ikezaki. Bien, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá a meterle caña. Ya, claro, cada vez que reaccionamos a este grupo me pasa igual. Se me olvida cómo son y de pronto caigo en la cuenta de que eran, digamos, por decirlo así, dos cantantes melódicas, dos guturales. Sí, que Claro. luego las cuatro, yo creo que cantan también ahí Y lo hacen melódico, los cuatro, pero hay una sobre todo que tiene unos guturales súper graves. que parece que es de coña, porque la ves ahí en pantalla y Claro que la cacho así la sonrisa y de pronto digo, claro, sí, te quedas aquí, pero ¿qué la el, pasa a esta mujer? que el demonio salga de tu cuerpo, por favor. Y la otra es con unos guturales más agudos y tal, más que la de los Fifth. eh, Sí, pero es impresionante, pero son guturales de muchísima calidad, pero lo hacen súper bien. Y claro, sí, sí, es que y claro, con su apariencia choca un montón. es que es lo que digo siempre, cuando tú ves hacer los guturales a Alex el Terrible, del Laughter to Prevail, pues ves Claro. un ruso enorme tatuado ahí y pegando ahí berrido, pues dices, le pega. Pero claro, cuando esos mismos berridos salen de una chica así, con el vestidito toda, pues dices, ¿qué ha pasado aquí? Ya ves. Por cierto, hay un vídeo por ahí ¿cómo era? Alex el Terrible, ¿no? ¿Era Alex? Sí, Vale. Con un oso, sí, se sí, acerca el oso y tal, peleándose, sí, y se sí. pone así el Alex, y se ve que dice el oso, bueno, chaval, bueno, lo que tú quieras. Es decir, no me voy a meter Que, contigo. debe- que ese oso debe ser el que usan en el vídeo que trajimos de Baba Yaga, Claro, que claro. se lleva la pierna y se la lleva ahí comiéndose. Ese oso parece que es su mascota o yo qué sé, Sí, ¿no? debe ser suyo. Pero es que yo tenía entendido que un oso de ese tipo no se podía domesticar, pero bueno, le meterá Es Alex. un par de guturales y dirá, ostras, Lo que tú quieras, tío. ostras con el humano este, ¿vale?
Dice, este humano no sé si será peligroso, pero loco está. Así que vamos a seguirle la corriente, ¿no? Le doy un poquito más para atrás y continuamos. 空に朝日が僕らの道しるべになるよララララララ迷わず信じたいのに 一人ぼっちの夜痛む胸が弱い自分だ Por cierto, habrá que preguntar cómo se llama la banda esta, porque cómo es la Scream Band, la Broken Band, ¿cómo la podemos llamar? A lo mejor tiene nombre, ¿eh? Y no sabemos. Sí, A lo que iba, que son también músicos excelentes. Fíjate lo que son los arpegios de guitarra, ¿no? Y los contratiempos de la batería y del bajo. Están haciendo cosas complicadas. Lo que pasa que prestamos la atención en las chicas, pero están haciendo virguerías, ¿eh? 一人ぼっちの夜痛む胸が弱い自分だネガティブモードじゃダメそうねわかってんだけど止まらないもう止まらない止められない願いを叫び続ける見上げれば東の空に朝日が僕らの道しるべになるよラララララララ迷わず信じたいのに Ay, qué contraste más grande hay entre es que es la- alucinante, es que me resulta muy extraño, ¿eh? Ver esa apariencia y que te suelten eso. Yo llamaría al grupo Las Poseídas, Yo también. Es que no veas. ¿vale? En fin, Y este hombre que está en pantalla, ¿te imaginas? Las Poseídas, patrocinadas por el padre Carras, ¿no? Es que... por el padre Carras y Caramelo Halls, Y caramelos Halls. de limón y miel. Madre mía. Claro, es que tú ves esta carita y dices tú, de ahí no puede salir Claro. eso, de ahí no puede salir eso. Es, Y en- bueno, y este porque es un vídeo normal, que no es en directo. Ujú. Y la gente que no las conozca, pues dirá, "Fue, eso se le han puesto ahí, o es el bajista o el batería o Un alguno de efecto de estos". voz. No, señor, Sí, sí. son ellas. No, no, no. Sí, sí, sí. Ma- Además, que no es que sea un efecto, no, no, es que son capaces de hacer eso en directo. Tal cual, con esas voces. Doy fe, Sí, sí, como damos los fe. notarios, doy fe. Damos fe. Impresionante. Venga, continuamos. Un momento. Yo creo que al batería le han dado con un taser, ¿vale?
y también- Y se ha quedado atascado ahí con el... Yo estaba pensando, digo, ¿qué velocidad puede ser esa? ¿300 BTM? no sé, no No, sé. BPM. Esto como la 500. esto como la parodia de Star Wars, ¿no? Es velocidad ridícula ya. Sí, sí, absurda, ¿eh? Absurda. La velocidad absurda, ¿eh? Es increíble. Oye, hay que volver al momento en que ha aparecido este señor, Este señor que... ¿vale? Entre la cara, Va, entre la va ves- cara y los gritos que estaba dando me va recuerda vestido al pollo va vestido de... de tenista, ¿no? En fin, bueno, venga, seguimos. Joder, es genial. ¿Cómo has dicho que se estaba... ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama este hombre? Este hombre, Sunshine Ikezaki. Pues con la cara esa. Con Me- esta cara Oye, me recuerda al pollo el Squad Buster, un juego que tengo ahí que sale un pollo ahí que y además, con esa cara. vestido de tenista, qué bueno. En fin, eh, ay, me tengo que recuperar de esta, ¿vale? No, no me lo esperaba. Y ese cambio jazzístico, funky, así de repente, Que tocaban genial. dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Te dije que tocaban genial. Es que son virtuosos también. Así que, bueno, pues por favor, en los comentarios decidnos cómo se llama esta banda. Por favor, ¿cómo se llama esta banda? Porque son súper interesantes, muy buenos, muy buenos. Y no sé si, claro, yo entiendo que al ponerse las máscaras intentan ocultar su identidad real y permanecer en el anonimato, que eso en muchos músicos de Japón ocurre. No les interesa que se sepa quiénes son. Todo lo contrario aquí en Europa, que todo el mundo va hacia la fama y no huye de ella, pero bueno, y quieren ser conocidos. Y aquí, sin embargo, pues dicen, Pues es al revés. tenemos aquí un papel, digamos, de soporte, ¿no? De apoyo al artista y no tenemos por qué ser Sí. protagonistas, ¿no? Porque no es nuestro momento, por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, pues a mí me ha encantado, David. Yo me lo he pasado pipa. A mí me duele hasta la barriga de reírme. Ya. Así que nada,
Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y bueno, como siempre hay dos formas de poder apoyarnos. Una, haceros miembros del canal, como con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Después, ¿qué tenemos por ahí? Pues el Patreon. El Patreon son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo de todo un mes. ¿Vale? Por cierto, al haceros miembros hay dos niveles, que no lo he mencionado. El primero, ves las reacciones antes de tiempo y en el segundo tienes contenido extra, ¿vale? Bien, los enlaces para hacerte tanto uno como otro están abajo en la información de la reacción. Y por último, si ves una reacción nuestra y te salta la publicidad, ¿vale? Pues si podéis, ya sabes, ver la publicidad entera, pues nos ayuda bastante. Eh, Saldrán por aquí, pantallitas recomendando vídeos y el logotipo de Rock and Reaction. Si pulsas ahí, te suscribes o te da la opción de unirte, ¿vale? Y así lo tenéis más sencillo todavía. Así que nada, amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.